Hola a todos, buenas tardes a esta nueva sesión de PAI 101 y vamos a estudiar durante toda esta sesión algunos tipos de datos, los tipos de datos que nosotros definimos en el capítulo 5, que es tipos de datos, los vamos a estar viendo a detalle en los siguientes capítulos. Vamos a comenzar con tres tipos de datos que son STR, bytes y byte array. Byte array, este de aquí, es un tipo que estoy integrando apenas en los apuntes y lo vamos a ver al final. Voy a empezar a generar nuevos apuntes a partir de aquí. Vamos a ver luego listo el tipo list y tuple, el tipo dict, set y frozen set. Espero que veamos estos capítulos el día de hoy. Ahora bien, estos tipos, los que tienen que ver con cadenas de caracteres, son muy particulares. Déjenlo cargar. Es más, si ustedes se fijan, si ven aquí donde el tamaño de este capítulo es de 62K. Es muy extenso, es el capítulo más extenso que tengo dentro de los apuntes, porque tiene una gran cantidad de métodos que nosotros podemos utilizar. Entonces, si se tarda en cargarlo es precisamente porque es un capítulo bastante grande. ¿Qué tipos tenemos para manejar cadenas de caracteres? STR, bytes y byte array. El tipo STR es el que nosotros vamos a utilizar con mayor frecuencia. Es un tipo, como lo vimos, este tipo de datos es una colección ordenada, indexable numéricamente e inmutable de caracteres en formato Unicode. Buenas tardes a todos. Déjenme nada más checar si hay alguna pregunta. Creo que no. Muy bien. Estos tipos de datos, los STR, aceptan cualquier tipo de carácter de la tabla de Unicode y además puede aceptar caracteres de escape como los vimos con print. Entonces, retorno de línea, tabulador, comillas, apóstrofe, diagonal invertida, caracteres para código ASCII y así sucesivamente. Esto ya lo habíamos visto en print. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el clásico Hola Mundo. Estos que son caracteres chinos, esto creo que significa buenos días. El vamos a McDonald's, en donde yo estoy utilizando comillas y tengo un apóstrofe aquí. Y podemos tener también cadenas de caracteres, objetos tipo STR, vacíos. Todos estos son objetos STR válidos. En este caso, yo tengo caracteres de escape, diagonal N y diagonal T. Estos caracteres de escape son visibles cuando yo utilizo el intérprete, pero cuando utilizo print, estos caracteres le dan instrucciones a print de que haga un retorno de línea o haga o inserte un tabulador. Entonces, así es como funcionan los caracteres de escape. Como les comentaba, es una colección ordenada e indexable numéricamente. Entonces, esto significa que yo puedo utilizar índices y rebanadas para acceder a ciertos elementos de la cadena de caracteres. Aquí estoy utilizando el índice 1, que corresponde a la O. Aquí me voy de menos 5 a menos 2, menos 1 a menos 2, y aquí es menos 5. Y entonces me trae moon. Puedo utilizar este tipo de indexado en donde voy de 3 a antes de 10, de 2 en 2. Entonces me va a traer 3, 5, 7 y 9. Y esto, que lo que me va a traer es el mismo texto, pero de manera invertida. Buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a hablar del tema de inmutabilidad. He estado hablando constantemente durante estas sesiones de inmutabilidad, pero no les he dado un ejemplo. ¿Qué significa que un objeto sea inmutable? Aquí lo vamos a ver. Como ustedes ven, tengo índices. Puedo acceder a ellos
y lo que ocurre aquí es, se genera un nuevo objeto tipo str a partir de lo que yo estoy haciendo con los índices. Voy a cerrar algunos micrófonos. Listo. ¿Qué es inmutabilidad? Inmutabilidad significa de que sí, yo puedo obtener nuevos objetos como este de aquí, o por ejemplo este de acá, en donde estoy haciendo rebanados. Pero por ejemplo, si yo quisiera modificar esta A y dijera, bueno, del índice 4, 0, 1, 2, 3, 4, esta coma, en lugar de que sea coma, hazlo una A. Me va a dar un error type error. Me dice, yo no puedo modificar utilizando esto, el operador de asignación, un elemento, un carácter dentro de la cadena de caracteres. Tendría que destruirla y crear una nueva cadena de caracteres para poder modificar. Eso es inmutabilidad. Del mismo modo, existe del. Si ustedes recuerdan, del se utilizaba para eliminar nombres en el espacio de nombres, pero del también puede ser utilizado por eliminar elementos. Vamos a ver elementos mutables cuando veamos byte array un poco más adelante. En este caso, yo no puedo modificar la estructura interna de str. Ahora bien, si ustedes hacen un dir, por ejemplo, str, hacen esto de aquí, se van a encontrar con estos que son métodos especiales, los vamos a ver en Python 11, y además de estos, tenemos todos estos métodos con los que podemos trabajar. Vamos a ver estos métodos. Para empezar, los objetos tipo str tienen métodos que pueden realizar diversas operaciones. Tenemos, por ejemplo, métodos que van a ajustar mayúsculas y minúsculas. Tengo un método lower que me va a convertir todo el texto en minúsculas. Tengo el método upper, que el texto que contiene la cadena de caracteres lo va a hacer en minúsculas. Tengo el método capitalize, que lo que va a hacer es colocar la primera letra de mi cadena de caracteres en mayúscula. Tengo title, en donde cada palabra va a tener su primera letra en mayúscula. Y este de aquí, llamado swap case, es muy particular. Este hace cambio entre mayúsculas y minúsculas. Lo que está en mayúsculas se vuelve en minúsculas y lo que está en minúsculas se vuelve en mayúsculas. El método caseFold se utiliza cuando yo hago operaciones con expresiones lógicas. CaseFold se parece mucho a lowercase. Sin embargo, caseFold se aplica también a los caracteres de Unicode. Con esto yo puedo comparar caracteres que están escritos con mayúscula 1 y en el otro con minúscula, y funciona de manera muy similar a lower. Si yo tuviera caracteres en otro idioma que, por ejemplo, no tuvieran minúsculas, me los respeta y puedo hacer comparaciones correctamente. Casefold se recomienda mucho cuando nosotros hacemos evaluaciones de texto mediante expresiones lógicas. Ahora, yo también puedo, como yo les recordaba, estos métodos pudiéramos nosotros haberlos utilizado con print. Sin embargo, print ya se está volviendo obsoleto. Print solamente se aplica cuando nosotros tenemos una terminal de texto. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer, no sé, web services o queremos utilizar contenido web y queremos aprovechar las características de centrado o alineación que ya tiene Python? Ahí el print no aplica, sino que lo que vamos a hacer es utilizar los métodos de str. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el método center
Me permite centrar dentro de una cadena de caracteres de un tamaño que yo estoy especificando, una cadena de texto. La cadena de texto que es esto de aquí, el objeto str. ¿Qué voy a darle como argumentos? El tamaño de la nueva cadena de texto y el carácter que voy a utilizar para centrar. Si yo no le doy este segundo argumento, el carácter para centrar van a ser los espacios. Vamos a verlo. Tengo hola amigos y le voy a decir que los centre en una cadena de caracteres de tamaño 30. Y entonces esta cadena de caracteres es de tamaño 30, pero está centrada con espacios. Si yo le coloco como segundo argumento X, entonces lo va a centrar, pero con las X ocupando el espacio que no está utilizando, el espacio vacío. El just hace justificación a la izquierda, L de left. Entonces lo que voy a hacer es algo muy similar a center. Le doy el tamaño de la nueva cadena de caracteres, el carácter que yo utilizar para el llenado, pero va a ser una justificación a la izquierda. Entonces todos los elementos vacíos de la derecha los va a llenar con el carácter que yo le indique. Está ajustando a la izquierda, pero deja este espacio. Aquí es más obvio porque estoy utilizando el carácter X. Are just, R es right. Eso es a la derecha. Strip hace lo contrario. Bueno, yo tengo una cadena de caracteres que está centrada. Strip lo que va a ser quitar estos elementos de centrado. Si yo no le digo nada, lo que va a quitar van a ser todos los espacios que rodean a la cadena de caracteres. Si yo le digo qué carácter es, entonces va a quitar todos estos caracteres que están rodeando a este texto. El strip hace lo mismo, pero a la derecha, a la izquierda. Entonces, por ejemplo, este lo tengo centrado. Aquí lo que voy a hacer es quitar únicamente los espacios a la izquierda. Aquí solamente las X que están a la izquierda. rstrip hace lo contrario. Ahora va a quitar las que están a la derecha. Tengo el método expand tabs, que es para sustituir tabuladores. Esto funciona obviamente con Python, por lo que vimos de que no utilizamos tabuladores, sino 4 espacios. Cuando yo utilizo expand tabs, cada vez que yo me encuentre con el carácter de escape T, diagonal T, lo que va a hacer es sustituirlo por espacios. Si yo no le digo nada, si yo no coloco un argumento numérico, va a sustituir el tabulador con 4 espacios en blanco. Si yo le digo un número aquí, va a ser el número de espacios con el que va a sustituir. Tengo esta cadena de caracteres. Hola, diagonal T amigos, diagonal invertida T amigos. Y cuando le imprimo, pues hay un tabulador. Con expand tabs, sustituyo el tabulador por espacios. Y le puedo decir cuántos espacios vamos a utilizar para sustituir. Cfill, este de aquí, es muy particular. Este lo utilizamos primordialmente con números. Yo le voy a dar el tamaño de la cadena de caracteres resultante y lo que va a hacer es ajustar el texto a la derecha y los espacios vacíos que quedan los va a llenar con ceros. Esto no tiene mucho sentido así, pero cuando utilizamos un número, este 504 y es de tamaño 7, ya entendemos para qué sirve Cfill. Ahora, el método que sigue es un método muy potente que se llama format. Format
me permite, además de centrar y de llenar, así como lo vimos con los otros métodos, me permite sustituir valores. Si ustedes recuerdan con print, utilizábamos el signo de porcentaje para realizar sustitución. En este caso, con format, yo puedo realizar distintos tipos de formateo. Son muy extensos, no los vamos a ver en este capítulo porque si no me llevaría otras 2 horas. Pero este sitio llamado pyformat.info les habla de cómo se hace el formateo utilizando nada más este método. Este solo método tiene todas estas maneras de formatear el texto. Les voy a dar unos ejemplos. Las llaves me permiten a mí sustituir, como lo hacía con print. Todo aquello que encuentre las llavecitas va a ser sustituido. Entonces, contrato de prestaciones de servicios entre llavecitas y llavecitas. Punto format. Y aquí yo voy a colocar estos argumentos. Tengo 2 argumentos, Juan y Pedro. Lo que voy a hacer es el primero con el primero y el segundo con el segundo, la sustitución. Contrato de prestación de servicios entre Juan y Pedro. Si yo no especifico el orden, va a empezar el primero con el primero, el segundo con el segundo y así sucesivamente. Sin embargo, yo puedo controlar la sustitución. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto que tengo aquí. Yo le voy a decir, el elemento 1, el argumento con índice 1 de este format, lo colocas aquí. El argumento con índice 0 de este format, lo colocas acá. Esto funciona como si fuera una tupla. Y entonces, del elemento 0 de la tupla, lo coloca acá, y el elemento 1 de la tupla, lo coloca aquí. Esto aplica también para pares mapeables, como esto que tengo aquí. Tengo un valor que es comprador, perdón, una clave que es comprador y un valor que es Juan. Y entonces soy más explícito. Aquí va comprador y aquí va vendedor. Esto les da muchas ideas y lo vamos a utilizar con Django, precisamente cuando nosotros hacemos contenidos dinámicos. Hacemos un contenido en HTML y lo único que hacemos es sustituir utilizando una sintaxis muy similar a esta. Esta sintaxis de llavecitas se utiliza mucho en Python para llenar formatos y machotes. Abraham, entonces format sí puede modificar objetos inmutables. No, Abraham. Genera un nuevo objeto con las modificaciones que se hicieron. De hecho, aquí lo dice, creo que sí, dice, regresa un objeto str. No regresa al objeto original, regresa un objeto nuevo con las modificaciones que le estoy indicando. El original se queda tal cual. Lo que hace es crear un nuevo objeto str como lo tenemos aquí. Además del método format, existe el método format_map. Este es un poco más estricto. Es muy similar, pero únicamente va a aceptar objetos tipo dict. Estos no los va a aceptar, sino que tiene que ser obligatoriamente un objeto tipo dict, en donde tengo clave valor. Esta es una manera de definir un objeto tipo dict y esta es otra manera de definir otro objeto tipo dict. Si yo quisiera utilizar un objeto tipo tuple, me va a mandar un value error. Les recomiendo mucho que estudien mucho esta liga de PyFormat.
Esto es tan solo el principio. Yo puedo decirlo que lo coloque con formato numérico o que lo centre o que haga distintos tipos de cosas. Puede truncar, puede hacer varias cosas format. Y todo es a través del formato de llaves. A ver, Leonardo, en esta sección podrías agregar fstring, disponibles desde Python 3.6. Déjamelo de tarea y si lo añado. Ahora, existen otros métodos que son métodos de unión y separación. Yo puedo unir o separar cadenas de caracteres. El método join, en inglés es juntar, lo que va a hacer es, yo le voy a dar un objeto tipo str y un objeto iterable. El objeto iterable va a contener a su vez objetos str. Lo que voy a hacer con join es concatenar estos objetos y el elemento que los va a unir va a ser el objeto str. Vamos a ver un ejemplo. Tengo coma y espacio y luego join Hugo, Paco y Luis dentro de un objeto list. Entonces, ¿qué hago con join? Hugo, Paco y Luis los voy a juntar y el elemento que les va a unir va a ser la coma con espacio. En este caso, estoy utilizando espacio, signo de suma y espacio otra vez. Une cada uno de estos objetos tipo str y genera un solo objeto tipo str, utilizando como unión el objeto original. Teniendo esto, yo podría hacer un eval. Entonces, voy a aplicar eval al resultado de aplicar este método. 1 más 2 más 3 más 4. Esta es una pequeña aplicación de utilizar join. Tengo otro join en donde tengo un objeto tipo dict. En este caso, al ser un tipo dict, solamente va a tomar las claves, nombre y apellido. Nunca va a tomar los valores. En el par clave valor del objeto tipo dict, va a tomar las llaves, las claves. De hecho es lo mismo aquí, no sé por qué lo dupliqué, lo voy a eliminar. Esta hace lo mismo, nada más que aquí les estoy explicando cómo funciona. El método partition lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, hacer una partición. Le voy a dar una cadena de caracteres como argumento. Aquí. Dentro de la cadena de caracteres de este objeto, va a buscar esta cadena, este patrón. Y si lo encuentra, lo que va a hacer es traerme primero un objeto tipo list. Y este objeto tipo list va a tener un objeto str que contiene al texto de la derecha al texto encontrado, un objeto str que contiene al texto encontrado y un objeto str que contiene al texto a la izquierda del texto encontrado. En caso de que lo que yo le coloque en partition no se encuentre, me va a traer el objeto str original y dos objetos str vacíos. Vamos a ver. Tengo Hugo, Paco y Luis. Voy a buscar la coma y el espacio. Encontró Hugo, lo separó
agarro, bueno, más bien, regreso también el elemento de búsqueda y luego lo que está a la izquierda del elemento de búsqueda. En este caso, voy a buscar el signo de más. Como no lo encuentra, me va a traer el objeto str original y dos cadenas vacías. rPartition hace lo mismo, pero partition empieza de izquierda a derecha. rPartition empieza de derecha a izquierda. Si ustedes se fijan, vamos a verlo aquí, tengo dos coincidencias. Esta de aquí y esta de acá. Si empiezo de derecha a izquierda, la partición la va a hacer aquí. Si empiezo de izquierda a derecha, la partición la va a hacer acá. Vamos a verlo. Entonces, a la derecha está Hugo, espacio Paco, la cadena de caracteres de búsqueda, y lo que está a la izquierda de lo que, de lo que encontró del patrón de búsqueda. Esto es partition. Si no encuentra la cadena de caracteres especificada, déjenme lo coloco bien. Dos objetos str vacíos y el objeto str original. Esto suena interesante, pero a lo mejor a mí me interesa algo un poquito más, más útil, y ese es el método split. Aquí lo que hacemos con partition es encontrar la primera coincidencia y a partir de ella partir a la cadena de caracteres. Split lo que va a hacer es cada vez que se encuentre el patrón, va a sacar un segmento. Tengo otra vez Hugo, espacio Paco, espacio Luis. Esta coma y el espacio están separando a Hugo, a Paco y a Luis. Split lo que va a hacer es buscar este patrón y cada vez que lo encuentre va a separar los segmentos. Este es un poco más útil que partition. Bueno, más que útil, pues más interesante. Yo le veo mayor aplicación a esto que a partition. Si no lo encuentra split, esta cadena, lo que me va a regresar es un objeto tipo list conteniendo al str original, al objeto str original. El método rsplit es igualito a nada más que empieza de derecha a izquierda. Este es el que no le veo demasiado caso, el resultado es el mismo en la mayoría de los casos. Pero bueno, debe de haber algún caso en donde esto no, a lo mejor si le coloco no sé, una coma espacio aquí. No sé, debe de haber alguna diferencia. Por lo pronto no veo una diferencia demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado obvia entre split y rsplit. A ver si ustedes encuentran alguna que los diferencie correctamente. Split lines va a ser útil cuando nosotros leamos archivos, porque cada vez que se encuentre el carácter de retorno de línea, va a separar el texto. Entonces vamos a ver. Va a regresarme un objeto tipo list en donde va a colocar segmentos que corresponden a una línea completa. Entonces aquí tengo Hugo, Paco y Luis en donde tengo el carácter de retorno de carro. Es más, le voy a colocar aquí un print para que se vea correctamente. Lo tengo que definir primero. Y ahora print nombres, Hugo, Paco, Luis.
Así es como se va a desplegar esta cadena de caracteres. Split lines, lo que va a hacer es, cada vez que yo me encuentre el retorno de línea, va a truncar el texto y lo va a guardar en la lista. Ahorita reviso la propuesta que tienes ahí, Verónica. Rodolfo, ¿tienes algo que comentar? Escríbelo y voy continuando. El método find, bueno, ya vimos estos métodos de separación y de unión. Tengo métodos de búsqueda y reemplazo. El método find va a buscar la cadena de caracteres dentro del objeto str. Lo que va a hacer es encontrar la primera coincidencia y me va a regresar el índice donde empieza la cadena de caracteres. Entonces tengo Luis, Hugo, Paco y otra vez se repite Luis. Si aplico find para Paco, va a regresarme el índice donde se encuentra la P. Empieza de izquierda a derecha. Si busco Luis, va a encontrar el primer Luis. Entonces el índice que me va a regresar es 0. Juan no está. Lo que me va a regresar es -1. rfind es como find, pero empieza de derecha a izquierda. En este caso, bueno, Paco no tiene problema, pero ahora el primer Luis que va a encontrar es el que está en el extremo derecho. Entonces me va a traer el índice 18, mientras que con find me traía el índice 0. No lo encuentra, -1. ¿Hay algún comando como print pero que no agregue línea nueva? De hecho, en el caso de Python 2, tú podías hacer que print se escribiera secuencial sin hacer un retorno de línea. Creo que no dentro de Python así vainilla, pero me parece que hay módulos que permiten hacer manejo de cadenas de caracteres. Déjalo, lo reviso, Rodolfo. El método index es muy similar a find, nada más que cuando no encuentre la cadena de caracteres, lo que va a ser generar una excepción, generar un error. En este caso, con find me da -1. Aquí cuando utilizo index, me va a dar value error. El método reindex, vamos a llamarlo así, es igual que rfind. Va a empezar desde la derecha y cuando no lo encuentra, viene la excepción. Ahora tenemos el método replace. Replace va a reemplazar un texto por otro. ¿Cómo funciona? Tengo una cadena de búsqueda y una cadena de sustitución. Cada vez que encuentre la cadena de búsqueda, la va a sustituir con este otro argumento. Entonces tengo Luis, Hugo, Paco, Luis, y lo que voy a hacer es reemplaza a Luis por Juan Antonio. Si no lo encuentra, me va a regresar la cadena de caracteres original. Con esto yo busco y sustituyo. Y puedo evaluar algunas características de la cadena de caracteres count. Me permite contar cuántas veces se repite una cadena de caracteres. ¿Cuántas veces aparece A en hola amigos? ¿Cuántas veces aparece la?
solamente una vez. Y bueno, si no encuentra nada, me regresa a 0. Starts with me dice si la cadena de caracteres que estoy metiendo como argumento corresponde al inicio de esta cadena de caracteres. Entonces, la no corresponde. Entonces es false. Si sí corresponde, como es el caso de hola, regresa true. Ends with termina con lo mismo. No termina con hola, termina con goes y el punto. Aquí vamos a ver algunos métodos que revisan las características que tiene la cadena de caracteres. Is, al, num. Esto va a revisar si el contenido de la cadena de caracteres que tengo en el objeto contiene exclusivamente caracteres alfanuméricos. O sea, caracteres que son una representación alfabética de cualquier alfabeto de Unicode y números. Entonces tengo esto de aquí. Ninguno de estos es un carácter alfabético. Aquí la mayoría son caracteres alfabéticos, pero el espacio no es un carácter alfabético. Permítanme, déjenme deshabilitar notificaciones. Listo. En este caso, todo es alfanumérico. Replace devuelve una cadena, no es que cambie la cadena, no. Replace regresa. A ver, vamos a ver a replace, a ver si lo redacté correctamente. El método replace realiza una búsqueda dentro del objeto str de una cadena de caracteres que es ingresada como primer argumento, regresando un objeto str en el cual la cadena, sí, así es, regresa un nuevo objeto. Para que quede más explícito. Regresando un nuevo objeto str en el cual la cadena de búsqueda es sustituida por la cadena que se ingresa como segundo argumento. Ahí está. Tengo el método isAlpha. Me dice si el contenido es exclusivamente de caracteres alfabéticos. Este no. Este sí. Pero este tiene un puntito. El punto no es alfabético. Este es una omega del alfabeto griego. Y aquí vamos a poner mucha atención porque hay ciertas diferencias. Vienen 3 métodos que tienen que ver con números. El método isNumeric evalúa si el texto de tipo contiene exclusivamente caracteres con representaciones numéricas. Bueno, aquí yo podría decir que esto pudiera ser hexadecimal, pero no evalúa si es hexadecimal, evalúa si tiene solamente representaciones numéricas. Aquí tengo un signo de menos. Esto no es un carácter numérico. Tengo 23. Todos son signos numéricos. Tengo este 2 y tengo un carácter que denota cuadrado. Ambos son numéricos. Y tengo un carácter que denota un medio. Todos estos son representaciones numéricas. Pero ¿qué pasa si yo utilizo el siguiente método que es isDecimal? Evalúa si el contenido corresponde a decimales. Este pues ya no. Este tampoco porque tiene el signo de menos. Este sí tiene valores decimales. Este tiene algo que está elevado al cuadrado. Elevar al cuadrado no es decimal. Y aquí tengo una fracción. Tampoco es decimal.
Este método va a evaluar si tengo representaciones de dígitos. Este no, porque tengo la X. Este no, porque tengo el negativo y el punto. Pero aquí tengo dígitos, el 2 y el 3. Aquí, aun cuando estoy haciendo una exponenciación, es una representación de un dígito. Y aquí tengo una fracción, este no es un dígito. Estos tres métodos son para evaluar números. Tengo un método para evaluar si es minúscula, que es isLower, isUpper, para evaluar si todas son mayúsculas. Ahí sí no importa que tenga signo de admiración y comas, simplemente se fijan que esté en mayúsculas. isTitle lo que va a hacer es que la primera letra de cada palabra sea mayúscula. En este caso no es así. En este caso tampoco es así. Tendría que ser mayúscula la A. En este caso sí es title. Y en este caso hay una O que sobra. Esta O mayúscula hace que esto no sea title. Es printable. Este es también muy interesante. Tiene que ver con la función print. Evalúa si todos los caracteres son imprimibles. Es decir, que no haya caracteres especiales o caracteres de escape. Entonces tengo Hugo con carácter de escape N para retorno de línea y otra vez Paco y el carácter de escape. Cuando yo los imprimo, tiene caracteres que no son imprimibles. Aun cuando son visibles, como lo puede ser el retorno de línea, no se imprimen, no son desplegables. Indican una acción que es el retorno de línea. Entonces, nombres, si yo le aplico el método sprintable, me va a decir que es falso. Lo mismo sucede con los caracteres de tabulador. Es falso. Aquí no hay ningún carácter de escape. Entonces es verdadero. Con esto yo estoy revisando que, por ejemplo, sea un texto de una sola línea. Sucede, por ejemplo, si nosotros guardamos contraseñas o hash largos que deben de estar en una línea. Si ya es de más de una línea, entonces lo trunco. Y si tengo un documento que solamente va a guardar una contraseña, la contraseña no tiene que estar partida. Tiene que ser de una sola línea continua. Ahí es donde yo utilizo sprintable. Tengo el método isSpace. Lo que va a evaluar es si contiene absolutamente toda la cadena de caracteres, espacios. Esta es una cadena de caracteres vacía, va a ser false. Esta está compuesta totalmente de espacios, es verdadero. Y este es solamundo, que obviamente solamente contiene solo un espacio. Entonces es false. Este método lo vamos a utilizar cuando nosotros hagamos lo que se conoce como metaprogramación. Es decir, hacemos código que genera código. Este método va a evaluar si la cadena de caracteres cumple con todas las reglas para que sea un nombre de Python. Entonces, esta cadena de caracteres sí cumple con las reglas. Si ustedes recuerdan, las reglas de Python para los nombres dice que únicamente puede ser o guión bajo o carácter alfabético para que pueda ser un nombre correcto. Aquí tengo el signo de admiración. Esto es falso. Y este tiene una coma y un espacio. Tampoco puede ser utilizado como un nombre de Python. Todos estos métodos evalúan las características que tiene una cadena de caracteres. Ahora, yo puedo transformar también mis caracteres, y esto es muy, muy importante, sobre todo cuando manejan bases de datos
y cuando manejan formularios, este de mapeo de caracteres es muy importante. Aquí vamos a ver un método que, si se fijan, lo estoy utilizando directamente con el tipo de datos, que se llama makeTrans. makeTrans es un método que me permite a mí crear un objeto tipo dict en donde yo voy a mapear un carácter contra otro. makeTrans me va a permitir ligar esta A con acento con esta A sin acento, esta A con diéresis con esta A normal, esta A con el acento inverso, con la tilde inversa, con esta A y así sucesivamente. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a poder sustituir estos caracteres por estos otros caracteres. makeTrans me regresa un objeto tipo dict en donde hay una relación. Cuando me encuentre un carácter con este código, lo voy a sustituir con el de este código. Vamos a verlo. Para poder hacer esto, tengo el método translate. Translate utiliza diccionarios como los que genera makeTrans para hacer sustituciones en el texto. Crear un objeto nuevo sustituyendo estos caracteres. Si ustedes han llenado formularios y sobre todo han y visto bases de datos y hacen búsquedas de apellidos, se dan cuenta de que algunos le colocan ñ, algunos colocan la i con acento, a algunos se le olvidó el acento, y entonces Martínez a veces lo colocan con acento o sin acento, pero tú estás buscando Martínez. Ahí es en donde entra makeTrans. Porque yo puedo tener una cadena de caracteres como la que ven aquí. Y entonces yo genero esta tabla, en donde le voy a quitar las tildes y las diéresis. Y los diéresis. Y entonces este texto lo puedo transformar en esto de aquí. Y entonces escribo Martínez con acento o Martínez sin acento, lo puedo buscar. O puedo hacer cosas tan horrendas como esto. Usen el poder para el bien, no para el mal. ¿Hasta aquí todo claro? Es un capítulo enorme, pero vale la pena entenderlo porque vamos a estar trabajando mucho con cadenas de caracteres. Ahora bien, yo tengo métodos de codificación. Python 3 utiliza la codificación UTF-8 y Python 2 ASCII. Ahora, no significa que Python 3 no pueda utilizar otro tipo de codificación. Python 3 puede utilizar todas estas codificaciones. Por defecto, utiliza Latin 1. Perdón, UTF-8. Latin 1 es otra cosa. Aquí está. UTF-8 es la que utiliza, pero tiene todas estas codificaciones disponibles. Lo que yo puedo hacer es cambiar de codificación. Normalmente lo que se hace es utilizar el método encode. Encode me va a permitir hacer una especie de transición. A encode yo le digo el tipo de codificación en la que se encuentra. Por defecto es encoding UTF-8. Y lo que va a hacer encode es regresarme un objeto tipo bytes. Si ustedes recuerdan, tipo bytes es únicamente código ASCII. Cuando yo me encuentro con un carácter especial que no encuentro en el código ASCII, se puede generar un error. Yo tengo el parámetro errors que me dice cómo voy a tratar estos errores. Si yo le digo errors igual a strict, lo va a tratar de manera estricta y lo que va a hacer es emitir un mensaje de error. Ignore
lo que va a hacer es ignorar el carácter y simplemente quitarlo de la cadena de caracteres resultante. Replace, lo que va a hacer es colocarle un signo de interrogación. Y XML, etcétera, 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 lo que va a hacer es buscar en una tabla, que es esta de aquí, y entonces va a buscar este carácter y lo va a sustituir por un código. Vamos a ver los ejemplos. Aquí lo voy a utilizar, voy a convertirlo a ASCII. Ay, perdón. Sí, por defecto en código es UTF, aquí lo estoy convirtiendo a ASCII y le voy a decir que ignore los errores. Ignorar los errores significa que no los va a tomar en cuenta para el resultado. Si aquí le digo replace, lo que va a hacer es sustituirlos por un signo de interrogación. Seguramente esto lo han visto en algunas páginas que manejan mal la codificación. Y aquí lo que voy a hacer es, estos caracteres van a ser sustituidos por una referencia de esta tabla. Esto también lo han visto. Este es un código que utiliza también no solo XML, sino HTML, y en donde yo le puedo decir exactamente qué carácter quiero que se despliegue. Los navegadores se llevan muy bien con esta notación. Con esto no hay pierde de lo que yo quiero. Y cuando es strict, lo que hace es generar un error. Ahora bien, ¿qué pasa si cambio el encoding? Aquí lo estaba yo transformando a ASCII. ¿Qué pasa si lo convierto a Latin 1? Lo que va a hacer es transformar esto utilizando, si se fijan, sigue trayendo una cadena, un objeto tipo bytes, pero este es el código que corresponde a Latin 1. Ese es un código de codificación Latin 1. Cuando ustedes trabajen, sobre todo cuando veamos todo el tema de gestión del lenguaje natural, nos vamos a topar con esto. Las codificaciones son muy variadas. Depende de dónde traigamos el contenido, la codificación va a ser distinta. Tenemos que detectar la codificación y traerla a algo que sea homogéneo para poder analizarlo. La codificación es un grave problema y Python 3 es una de las grandes mejoras que tuvo. Python 2 solamente manejaba ASCII. Hacer análisis de texto con Python 2 era bien complicado. Las conversiones entre codificaciones, para pasarlas todas a ASCII, era una pesadilla. En el caso de Python 3 ya utilizamos Unicode y utilizamos UTF-8. Nos facilita mucho la vida porque además de que abarcamos pues prácticamente todos los idiomas occidentales, estamos utilizando Unicode. Hasta aquí estamos claros, no hay dudas. Sobre todo el tema de encoding es muy importante. Ahora, bueno, vamos a hablar de los objetos tipo bytes. Los objetos tipo bytes son una colección ordenada, indexable e inmutable de valores que representan un carácter conforme a su número correspondiente en el código ASCII. Y se definen anteponiendo una letra B a los apóstrofes y las comillas. Entre dislexia y deditos de Twinkie tengo muchos problemas de estos con los apuntes. Entonces, tengo este tipo de elemento y bueno, cuando utilizo print con un objeto tipo bytes, lo que me va a regresar es esto.
no el contenido, ni tampoco va a evaluar caracteres especiales, sino que me va a traer exactamente esto. Es de tipo bytes. Cuando le doy print, me lo regresa tal cual. ¿Qué significa que es indexable numéricamente? Lo mismo. Yo no puedo modificarla. Esto significa que es inmutable. Y aquí vamos a tener un problema. No es tan fácil. Ah, no. Sí. No es tan fácil convertirlo en cadena de caracteres. Fíjense lo que hizo. Todo lo convirtió en cadena de caracteres. No el contenido, sino todo. ¿Cómo yo voy a hacer las transformaciones entre str y bytes? Para convertir de str a bytes, lo que hago es la cadena de caracteres, coma, la codificación que estoy utilizando. Entonces, con esto yo le estoy diciendo, transfórmame hola, y estoy utilizando estos caracteres. Y aquí es al revés. Esto es bytes. Estoy utilizando la codificación ASCII. Estoy tomando únicamente segundo y tercer elemento. La función bytes y la función str me permite colocar un segundo argumento, que es la codificación. Así es como hago yo las transformaciones. No son directas, sino que tengo que hacer esto de aquí. El objeto bytes tiene todos estos métodos. Prácticamente tiene los mismos métodos que los tipos str, con la excepción de encode. Si ustedes recuerdan, tengo el método aquí encode. Y lo que tiene bytes es el método decode. Decode es un método que me permite cambiar de bytes a str. Decode en str me permite transformar en bytes. Encode de bytes me permite transformar a str. Y las funciones bytes y str me permiten definir la codificación desde la cual estoy desde la cual estoy transformando un objeto. ¿Ya lo vieron? Muy bien, Tomás. A ver, estoy viendo. Sí, así es. ¿Qué te está trayendo? Muy bien, Tomás, muy bien. Ese ejemplo que colocaste en el chat es bastante bueno. Ahora, existe otro método que está a partir de Python, creo que es 3.7 o 3.6, que es el método hex. El método hex convierte cada uno de los caracteres en su representación en código hexadecimal. Y tenemos el inverso, que es from hex, que a partir de hexadecimales convierte en bytes.
Déjenme añadir unas cosas porque entonces vamos a hablar, como les decía, lo tengo que añadir aquí en los apuntes. De los objetos de tipo byte array. Aquí tengo que hacer una pequeña introducción y hablarles un poco sobre Internet. Como yo les comentaba, las comunicaciones en Internet siguen funcionando en códigos ASCII, porque a partir de las especificaciones que son de ahí de los 60 de TCP/IP, nosotros manejamos paquetes de bytes. La naturaleza de Internet es manejar paquetes que están compuestos por bytes. Y obviamente, siendo la materia prima los bytes, yo puedo manejarlos de varias maneras, mandar los paquetes tal cual y garantizar su integridad si los mando como bytes. Pero byte array es un tipo muy particular que fue ingresado recientemente. Byte array, como lo vimos en el capítulo 5, solamente se puede crear con la función byte array. Y a partir de un objeto tipo bytes. La característica principal, es más, le voy a colocar esto a arreglo. La característica principal de los objetos tipos byte array, es más, la coloco aquí. Y voy a copiarme la definición de bytes. Los objetos tipo byte array son una colección ordenada, indexable y fíjense, y mutable de valores que representan un carácter conforme a su número correspondiente en el código ASCII. ¿Qué significa esto? De este arreglo quiero ver la tercera posición, el elemento con índice 3. Ahí está. Es 97. Arreglo 3 igual a 101. No me marcó error. Si esto lo trato de hacer directamente con esto como bytes, me va a decir que no hay error. (101) es la O. Esto significa que sea mutable. En este caso, yo puedo tener una colección de bytes, pero que sí son mutables. Aquí sí estoy modificando al objeto. Acabo de eliminar el primer elemento. La buena noticia es que comparten prácticamente todos los métodos de array. Y además tiene otros métodos. Tiene el método pop. Este método lo que va a hacer es traerme un elemento. Por ejemplo, otra vez voy a redefinir arreglo.
Y el método pop me va a traer el último elemento, me lo va a regresar y lo va a eliminar del objeto. Si ustedes saben de estructuras de datos, esto es una pila. Toma el último, lo regresa y lo elimina. Yo le puedo decir cuál tomar. Les digo, mis deditos de Twinkie me traicionan. Arreglo.pop. Quiero ahora el primer elemento. Le doy el índice, me lo regresa y lo elimina. Y cuando ya no quedan, si se fijan es un arreglo vacío. Si le trato de hacer otra vez pop, me va a mandar un error. Index error. Este es el método pop. Tengo el método, por ejemplo, que es clear. Este método es muy sencillo. Este método limpia por completo el objeto tipo bytes. Vuelvo a definir arreglo. No se preocupen, los apuntes los voy a actualizar hoy en la tarde. Entonces, no se preocupen porque esto va a estar hoy en la tarde dentro del repositorio. Lo vació. Y un último, que es reverse. Ya se imaginarán qué es lo que hace. Como se fijan, todos estos métodos modifican al objeto original. Debido a las características de mutabilidad del objeto, yo puedo hacer estas operaciones. Y al que modifica es al objeto. Esta es la característica de mutabilidad. No existe el método pop, ni existe el método clear, ni existe el método reverse. ¿Por qué? Porque en string y en bytes, en str y en bytes, estamos hablando de objetos inmutables. De hecho, debe tener append. Déjeme ver si tiene append. Sí, sí tiene append. Me lo sé de memoria, entonces a veces se me pasan algunos métodos. El método append, y debe de tener insert también, el método append me permite colocar algo al final. Entonces tengo, otra vez defino arreglo.
Ahí está. Con append yo puedo añadir un carácter a través de su número. El 108 es la L. Append me permite añadir, debe de haber entonces un insert. Si tiene un insert, le voy a colocar el índice. Y en el índice, donde yo le dije, va a insertar y va a recorrer los caracteres. Otra vez, son métodos que no tienen aquellos objetos que son inmutables. Otra vez, no se preocupen, voy a arreglar los apuntes para que esto se vea mucho mejor. Y voy a colocar las explicaciones tal como las ven arriba. Y bueno, mañana también de tarea, ya que me lo... Push, creo que no hay push, déjame verlo. Con el dir lo vemos. Vamos a ver. Tengo append, capitalize, center, clear, copy, count, decode, copy, también lo tenemos, ahorita lo vemos. Extend, find, hay varios. Remove, también está remove, ahorita vamos a ver el remove. Remove es como el del. Pero no vi push. Remove es como el del. Mientras que pop, ustedes le dicen lo regresa y lo elimina. Remove, es un punto, no una coma. Lo que hace es, por ejemplo, ¿dónde está? 108. Va a buscar el primer carácter de izquierda a derecha que corresponda con esta clave. .108 es la L. Perdón, aquí está, lo quito. Ahora sí, es la L. Otra vez, esto es una gran característica de los mutables. Y hay otro método, y ya con este terminamos. Copy. Este método de los byte array me permite generar una copia exacta de este byte array. Me genera una copia exacta. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de cómo funcionaban los objetos en Python, se quedaba en memoria uno en particular. Fíjense, aun cuando son iguales, es más, le voy a colocar nuevo arreglo.
Y voy a definir el arreglo para que se vea bonito aquí también. Luego nuevo arreglo. Nuevo arreglo es igual a arreglo. Si contiene lo mismo, la respuesta es true. Y aquí lo ves, es sola. Pero es el mismo objeto que arreglo. La respuesta es false. Debido a las características de mutabilidad, yo puedo crear copias. Y esas nuevas copias sí las puedo modificar y dejar el original intacto. Con eso garantizo que haya al menos un original intacto y trabajo con las copias. Este copia es muy importante cuando hablamos de objetos mutables, porque me permite generar un original y trabajar con las copias. En los inmutables no hay problemas porque no cambio la estructura, pero necesito asegurarme de que existe una copia original, más bien un original y trabajar con las copias en el caso de los objetos mutables. Hay un objeto último, perdón, ya que estamos en eso para ya terminar. Creo que es extend. Vamos a ver si funciona bien. Sí, así es. Append solamente puede añadir un elemento. Extend me permite añadir más de un carácter. Ya, y con esto le paramos con esto aquí. Esto lo vamos a volver a ver. Si ustedes se fijan, tengo estos métodos mutables. Los métodos mutables modifican la estructura del objeto. No genera un nuevo objeto, sino que lo modifica. Los programadores de Python se dieron cuenta de que había una necesidad para un objeto de cadena de caracteres mutables. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir en un servidor un mensaje y el mensaje lo tendríamos que reescribir o rehacer. A lo mejor lo que yo quiero, yo tengo un paquete y este paquete le añado un poco más, otro paquetito de bytes, un header, se le llama. Le coloco headers a este paquete en bytes. Es mucho más fácil pegárselos a los lados que crear uno nuevo, tomar el paquete, sacarlo, modificarlo y crear uno nuevo. Lo que hago es únicamente utilizar, por ejemplo, append y extend y colocarlos, insert y append o insert y extend y colocarle estos headers a un objeto mutable. Me optimiza el uso de memoria, porque qué tal si estamos hablando de cientos o miles de peticiones que lo único que necesitan es que se le añada un header. Si son inmutables, tengo un inmutable en la memoria y tengo que crear uno nuevo. En el caso de byte array, el propio objeto, en la misma posición de memoria, simplemente lo extiendo o modifico. Byte array fue hecho para gestionar bytes en memoria. Me imagino que muchos de ustedes ya están viendo la aplicación de todo esto. O no les late, o no ven las implicaciones de byte array. Bueno, si no, no se preocupen porque vamos a seguir trabajando con estas cosas. Y tampoco se preocupen de haber tomado apuntes porque todo esto lo voy a subir al repositorio bien explicado y con ejemplos bien bonitos. Por último, de este capítulo, en el caso de Python 2 manejaba un objeto tipo Unicode.
este objeto de tipo Unicode es el str que tiene Python 3. El Python, en Python 3 era ASCII. Y entonces el str de Python 2 es el bytes de Python 3. Esas son las diferencias que hay con Python 2. Y vamos a hablar de los f-strings, que sí efectivamente ya están. Y vamos a hablar también de la R, que mencionaron también previamente para las cadenas de caracteres. Entonces voy a extender todavía más este capítulo. Este es uno de los capítulos más extensos de todos mis apuntes, pero vale la pena, porque les va a facilitar muchísimo la vida. Ahora, vamos con otros tipos de datos, los tipos list y tuple. Y este yo creo que sí me lo voy a aprender, me lo voy a aventar en media hora. De hecho, ya de aquí en adelante vamos a ser muy rápido. Por lo que estoy viendo, es posible que me pase 1 o 2 días para Py-101, para Py-111. Py-111 normalmente me lo aviento en 3 días, pero me estoy extendiendo un poco con Py-101. Vale la pena extenderme, se los prometo, de verdad. Yo sé que muchos aquí, y por cierto estoy muy apenado con los diplomas, he tenido mucho trabajo, les prometo que esta semana me pongo en orden con los diplomas. Muchos vienen por el diploma o vienen por el papel. Si vienen aquí yo les voy a pedir, es más, me dicen, quiero el papel, me enojo, me frustro, pero se los doy. Y no vuelven a venir, porque no me interesa tener ese tipo de estudiantes. Si lo que ustedes quieren es aprender, es muy común que me extienda días, un par de días más con mis cursos. Si me extiendo más, de todas formas, si ustedes tienen las 16, en este caso son las 8 asistencias, tienen el papel. Pero lo que me gusta a mí hacer es enseñarles, y yo espero que entiendan la diferencia entre un curso grabado y un curso en vivo. Tienen la oportunidad de en el chat platicar conmigo y hacerme ¿Quieres tu papel? Ok, está bien. Tienen la oportunidad de platicar conmigo y de que podamos extender esto conforme a sus peticiones. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con los objetos tipo tuple list. Por favor, hagan output clear. Creo que estaba sucio. Y con eso limpian todas las entradas y salidas. Los objetos tipo list y tuple, como ya los vimos previamente, son colecciones ordenadas e indexables de elementos, indexables numéricamente. Los objetos tipo list son mutables. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, a través de del y de índices, eliminar o modificar elementos dentro de su estructura. Entonces, bueno, ya vimos algunos ejemplos. Podemos tener objetos tipo list vacíos, pero yo puedo modificar los elementos en una estructura. ¿Cómo? Con mi operador de asignación. Tengo este objeto tipo lista, y entonces lo que yo le voy a decir, en el índice 4, 0, 1, 2, 3, 4, este 5, ahora es hola. Y ahora menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, va a ser true. Los objetos tipo list son mutables. En este caso, menos 9 se sale del rango y me marca el error. Otra vez, tenemos acceso a los índices. ¿Cómo elimino un elemento del tipo list? Con del. Este es el objeto con índice 1 de lista. Lo voy a eliminar. Al eliminarlo, se borra este valor y se recorren los elementos. Aquí hay una diferencia con, por ejemplo, JavaScript. Ya me había tardado.
Existen los arreglos, los arrays. También hay un del en arreglo. También puedo eliminar un elemento, en este caso el índice 3, el índice 2, que es el 3. A ver, déjenme ver. Creo que es delete. Creo que sí. Ahí está. Delete elimina el valor pero no la posición. Ay, a ver, déjenme me muevo aquí, arreglo. Aquí está. Se eliminó el elemento del índice 2, pero no los recorrió, simplemente dejó undefined. En el caso de Python, lo elimina y recorre. Y ahora lista 1 es 3. Tengan mucho cuidado cuando cambien de lenguajes de programación. Cada uno tiene maneras de hacer las cosas. ¿Cómo saber cuántos elementos contiene una colección? Lo vimos en el capítulo de colecciones y es muy simple. Se llama len. La función len me dice el tamaño de una colección y puede ser cualquier colección. En este caso es una cadena de caracteres. Un tipo str. Aquí estoy utilizando el nombre lista y es un tipo list y me da el tamaño. Con len lo haces. Rodolfo, ¿hagan qué de qué? Bueno, ahorita me cuentas. Otra vez, ¿cómo elimino? Yo puedo eliminar un rango. De -3 a -1. Y entonces eliminé 8 y 9. También puedo sustituir por rangos. Voy a decir que los elementos que 2, 3 y 4, perdón, 3, 4 y 5, los sustituya de esta lista. Ahora, de 5 en adelante, del índice 5 en adelante, los va a sustituir 0, 1, 2, 3, 4. Este es el índice 5. Tengo 6 y luego 7. 7 con flotante. ¿Qué hizo? Como no puse más, los truncó. Y ahora fíjense aquí. Del índice 5 hasta el 6, o sea, debería ser solo 5, pero estoy colocando más elementos. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A partir de este 6, va a añadir estos elementos. Va a sustituir 6.0, va a añadir estos de aquí y muy probablemente deje el 7, déjenme ver. Así es, dejó el 7 aquí. Así es como yo puedo sustituir en un objeto que es mutable. Ah, ya, perdón. Ahora, ¿qué métodos tienen los objetos tipo list? También tiene append, me voy a ir muy rápido porque ya los vimos, en donde añade al final, tiene insert, en donde en la posición que yo le diga, va a añadir el elemento y va a mover a la derecha el resto de los elementos. Tiene remove,
va a buscar el objeto y el primero que encuentre de izquierda a derecha es el que va a eliminar. Si se fijan, esta lista tiene 1 y 2 objetos de número 3. Va a eliminar el primero que encuentre. Este fue el que eliminó. Remove 5. Solo hay un 5. ¿Y qué pasa si no lo encuentra? Value error. Reverse también lo tiene. Sort. Sort me permite ordenar. Creo que también lo tienen los byte array. Si yo no le coloco ningún argumento, lo va a hacer de menor a mayor. Si yo le coloco el argumento rebase igual a true, va a ser de mayor a menor. Si yo no puedo comparar, me va a dar un error type error. Tengo otro método pop, como lo vimos en byte array, que funciona igual. Si yo no le doy un argumento a una posición, va a tomar el último. Si le doy la posición, va a tomar el de la posición, lo va a regresar y lo va a eliminar. Hasta que se queda vacío. Si yo aplico pop sobre un objeto tipo list vacío, index error. Tengo el método extend, en donde yo le puedo añadir a través de un iterador, un objeto iterable, varios elementos. Aquí, por ejemplo, tengo un objeto tipo set. No hay problema. Sin embargo, el objeto tipo set no respeta el orden en el que se ingresa. La diferencia entre extend y append aquí sí es importante. Cuando yo utilizo extend, cada uno de los elementos del objeto iterable se vuelve un elemento del objeto list. Cuando utilizo append, si yo meto un objeto iterable, el objeto iterable es el que se va a añadir al final. Entonces, en lugar de tomar cada uno de los elementos, append toma al elemento completo. Clear, pues ya lo vimos, limpia. Tengo el método count, que me cuenta cuántas veces aparece un elemento. Tengo index, en donde yo le puedo decir un rango en particular de dónde puede encontrar un objeto. Con esto yo hago búsquedas más selectivas. Le digo de dónde a dónde me va a buscar el objeto. N, el rango, sí puede ser superior al tamaño del objeto. Vamos a verlo. Entonces, búscame true. Si no le digo nada, va a buscar true en todo el objeto. Si se fijan, hay varios trues. Va a encontrar el primero de izquierda a derecha. Me va a dar la posición 1. Aquí le estoy diciendo, búscame true, pero a partir del índice 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este lo va a encontrar. Búscame true de 6 hasta antes del 9. No me va a encontrar nada. Value error. Y de 6 hasta 25. 25 se pasa del rango, pero no hay problema para este método. Encontró el que está en el índice 9.
¿Se puede tener un list dentro de otro list? Así es, Miguel Ángel. Cuando vimos colecciones, les hablaba sobre las colecciones que a su vez contienen colecciones. ¿Sí? Sí es posible. También lo vimos cuando desempacamos con el for. Estos son los métodos de list. Ahora nosotros vamos a tener los objetos tipo tuple. Los objetos tuple, como vimos, utilizan los paréntesis. La diferencia entre list y tuple es que son inmutables. ¿Qué significa esto? Creo que cometí me falta un paréntesis aquí. Aquí está la respuesta, Miguel. Tengo un objeto tipo tuple que tiene un objeto tipo list y otro objeto tipo tuple. Sí puede haber colecciones dentro de colecciones. Es más, esta cadena de caracteres es otra colección. Acuérdense cuando vimos colecciones que para cada una de estas yo puedo tener un índice. Por ejemplo, voy a tomar el índice 1. Sale esto. De aquí voy a tomar el índice 2 y va a ser diésel. Y de aquí voy a tomar el índice 4. Y entonces es la E. Son colecciones dentro de colecciones dentro de colecciones. Y así es como accedo a cada elemento de la colección. El que está más a la izquierda es para el contenedor más grande. ¿Quedó claro, Miguel? Perfecto. ¿Cuál es el problema con los objetos tipo tuple? Que de hecho no sé por qué no está aquí. ¿Qué significa que sean inmutables? Voy a darle un nombre a este. Le voy a decir que a su segundo elemento, que es este de aquí, lo cambie por true. Esto lo podíamos hacer con los objetos tipo list, pero este es un objeto tipo tuple. Me va a decir type error. Yo no puedo, no está soportada esa operación. Lo mismo si trato de utilizar del. Si trato de eliminar esto de aquí, otra vez, no está soportado. Eso significa que sea inmutable. Yo no puedo acceder a través de estos métodos a los elementos de la estructura. Como es inmutable, perdón, los métodos de tuple están muy restringidos. Solamente tiene count e index. ¿Por qué? Porque todos los demás métodos modifican la estructura interna de la colección. Los únicos que no la modifican son count y tuple. Son métodos seguros. Perdón. Y si trato de utilizar clear, no existe ese método. Ahora, hablando sobre el tema de colecciones dentro de colecciones.
Si ustedes recuerdan aquí en vehículos, ay, perdón, se me está secando la garganta. En vehículos, tengo un objeto tipo list y un objeto tipo tuple. Inmutabilidad significa que tú no puedes modificar la estructura. Mil disculpas. Sin embargo, si yo tengo un elemento mutable dentro de un objeto inmutable, este sí lo puedo modificar. Entonces, bueno, vamos a ver primero esto de aquí. Vamos a ver el concepto, es más, vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver. ¿Cuál es el problema cuando yo tengo un objeto mutable pero dentro de un inmutable? Sí, definitivamente no puedo hacer esto. ¿Pero qué sí puedo hacer? Recuerden vehículos. Como el primer elemento, el de índice 0 de vehículos, es mutable, yo puedo modificar la estructura de este elemento mutable. Del índice 2, igual, carbón. La estructura de la tupla, del objeto tuple, no se modificó. Pero la estructura del objeto, dentro del objeto, al ser mutable, sí se puede cambiar. Algunos me preguntaban, oye, ¿entonces los inmutables son constantes? No, no son constantes. Sí puede ser una colección estática, Gerardo. De hecho, se conoce como hashable, el concepto de inmutable. Cuando tú tienes algo hashable, cuando tú tienes un hashable, estás haciendo, más que hablar de valores, estás hablando de identificadores de objetos. Lo que estás haciendo con una tupla es tener referencias a posiciones de memoria. La posición de memoria no cambia, pero si en una posición de memoria tienes un objeto mutable, sí puedes cambiar el contenido de ese objeto mutable en esa posición de memoria. Prácticamente todo en Python es referencias a lo que tienes en memoria. En realidad tú no tienes este valor. Lo que tú tienes es una referencia al objeto que está en memoria. No sé si se entiende el concepto. Y aquí es en donde empezamos con las referencias a la memoria. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un rebanado completo de una lista. Entonces tengo dos objetos que contienen lo mismo, pero que son distintos. ¿Qué es lo que contienen? Referencias. Lista 1 tiene referencias a estos objetos. Este objeto corresponde a 12. Este otro objeto corresponde a true. Este otro identificador es el del lapicero. Aun cuando son objetos distintos, hacen referencia a los mismos objetos en memoria. Y esto es un problema cuando tenemos elementos mutables. Aquí tengo una lista. Su tercer elemento, el que tiene índice 2, es otra lista. Voy a crear otra lista únicamente con el tercer elemento.
Solamente esta va a ser BC. Y además voy a crear un objeto tipo tuple que voy a llamarlo tupla, que es un rebanado de la primera lista. Tengo 3 objetos que tienen referencias dentro del listado a objetos en memoria. Tanto lista 1 como lista 2 y tupla 2, fíjense, son el mismo objeto. El tercer elemento de tanto lista 1 como de lista 2 como de tupla son exactamente el mismo elemento. Recordemos cuál es el tercer elemento. Y desgraciadamente es mutable. ¿Qué pasa si yo elimino todo de lista 2? Si ustedes recuerdan, lista 2 es BC. Al eliminar esto de aquí, lo eliminé de aquí e inclusive lo eliminé de la tupla. A esto se conoce como aliasing. Nosotros podemos pensar que tenemos valores distintos. Si venimos del mundo de C o de Perl o de PHP, son valores en posiciones de memoria. En el mundo de Python, lo que nosotros tenemos es referencias a objetos en memoria. Y si compartimos de esta manera los objetos, podemos correr el riesgo de meter un mutable en un inmutable. Este es un grave peligro cuando nosotros programamos en lenguajes de alto nivel como sucede en Python. ¿No está mal? No, no está mal. Simplemente tienen que conocer las consecuencias de utilizar referencias de memoria a objetos y no hablar de valores que están en memoria. Para los que programan en C esto queda claro. C lo que hace es guardar valores en la memoria en el stack. Y entonces, cuando ustedes hacen un nuevo objeto, lo que hacen es, en una nueva posición de memoria, tienen ese valor y lo ligan al nombre. En el caso de Python, tienen un solo objeto y todo lo demás son referencias. ¿Queda claro? ¿Todo bien? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo hasta el capítulo 16. Yo creo que sí me voy a extender 1 o 2 días. No sé si sea desafortunada o afortunadamente para ustedes, pero vamos a ver todos los temas con esta profundidad. Como les dije, es un curso desde cero, pero no implica que sea básico. Es un curso intensivo de Python para que saliendo de aquí ustedes conozcan perfectamente bien el lenguaje y no solo eso, vean que aprendiendo un lenguaje de programación y conociendo las diferencias, fácilmente pueden pasar a otros lenguajes de programación. Ese es el objetivo de este curso. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana y muchas gracias.